que tenemos ahora entre manos. Director. Comenzó en 13 escuelas de Montevideo, en el Cerro Santa Catalina, Santiago Vázquez, Casabó, Malvin, Buceo y Pocitos. Niñas y varones de sexto año reciben la triple bacteriana que protege contra la difteria, tétanos y tos convulsa. Además, las niñas reciben la primera dosis de la vacuna contra el HPV, el virus del papiloma humano. En la Escuela 35 República de Guatemala de Meriton González 1411, de los 40 alumnos de sexto año, 4 no se vacunaron por decisión de sus padres, un varón y 3 niñas. 6 equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública realizan la vacunación. Se prevé completar las 2.379 escuelas en 2 meses. Hay personas que pueden criticar la atención a las familias, los equipos psicosociales, pero no hay ninguna institución que tenga la penetración que tiene la escuela pública. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los niños, la mejor garantía es un maestro y una escuela. Colectivo Ciudadano por la No Obligatoriedad de Vacuna contra HPV Uruguay es un grupo formado en Facebook por padres que se manifiestan en contra de la vacuna del HPV para las niñas en escuelas. Entre otros argumentos, sostienen que la vacuna tiene varias reacciones adversas. La Sociedad de Pediatría no solo está a favor de la vacuna contra el HPV, sino que celebra la decisión del Ministerio de Salud Pública de comenzar a suministrarla en escuelas a aquellas niñas que tengan el consentimiento de sus padres. Creemos que es una medida de prevención de lo que se llama prevención primaria, o sea, antes de que aparezca el agente que provoca el cáncer de cuello. En este caso es el virus del papiloma humano. Bien, le damos la bienvenida a quienes nos acompañan en este segmento del programa. Liliana Brasinskas, directora de MISU, Mujer y Salud en Uruguay. Marcelo López Laje, integrante del colectivo Ciudadano por la No Obligatoriedad de la vacuna contra HPV. Me permiten un momentito que tenemos un móvil en vivo en este momento. Está Tania Melgar con Claudia Romero, que es la responsable del Programa Nacional de Salud de la Niñez. Buenas tardes. Hola Victoria, buenas tardes. Vamos a conversar un poco con la doctora Romero, pediatra, además, que no es un dato para nada menor. No. Y vamos a consultarle, bueno, la primera pregunta para realizarles, ¿cuáles fueron las motivaciones que llevó a que el Ministerio de Salud Pública realizara esta campaña de vacunación? Vamos a hablar puntualmente de la vacuna contra el HPV, que es lo que ha generado un poco más de polémica en estos días. Muy buenas tardes, doctora. Y bueno, consultarle cuáles fueron los motivos entonces por los cuales el Ministerio decide a las niñas de sexto año, con 11 años ya pueden estar porque es en sexto, bueno, comentalo tú para no perder más tiempo, vamos directo con él. Bueno, en realidad primero aclarar que esta estrategia de vacunación en las escuelas no solo obedece a aumentar la cobertura con la vacuna HPV, sino que también tenemos la triple bacteriana. O sea, esta estrategia está pensada en las 2 vacunas y está pensada en una población que es vulnerable a disminuir la cobertura vacunal, como son la población de adolescentes, porque nosotros tenemos a veces poco encuentros con ellos en el ámbito de la salud, en los edificios de la salud, en los controles en salud, que ustedes saben que van una vez por año. A veces esos controles no coinciden con las fechas de vacunación y además tenemos que motivarlos a ellos a cuidar su salud. Entonces, bueno, la idea, y lo decía el consejero Florit recién, ¿no? Lo que es el resonador importante que son las escuelas cuando hablamos de salud y de otros temas con los niños, se nos ocurrió, no a nosotros, ¿no? Nosotros teníamos esa estrategia antes, en nuestra época también se vacunaba, y a la luz de los buenos resultados que están mostrando otros países con esta estrategia en las escuelas para aumentar la cobertura, frente a esta vulnerabilidad que recién comentábamos, ir con 2 vacunas, una que es la triple bacteriana, que protege contra tétano, difteria y pertussis, y ustedes acuérdense que el componente de la tos convulsa a nosotros nos preocupa, porque a veces los adolescentes son portadores asintomáticos o son quienes llevan esta bacteria, los niños más chiquitos que pueden contraer enfermedades graves, y otra para aumentar la cobertura en una vacuna que no es obligatoria, pero que nosotros creemos que tiene buena efectividad para proteger una infección que además está asociada al cáncer de cuello uterino, que nos preocupa y mucho. Victoria, ¿te escucha la doctora? Bien, en realidad, que vos aclaraste, es pediatra y eso es significativo, es cierto, porque en algún momento hubo algún pediatra que no estaba demasiado a favor de... Volvemos a la vacuna HPV porque es un poco el eje hoy de la polémica, doctora. Hoy tal vez hay alguna voz discordante en la comunidad científica si debiera ser o no en el centro educativo donde se da esta vacuna. Pero dejando eso de lado,
¿Qué opina usted sobre, bueno, voces que surgen contrarias a esta obligatoriedad? ¿Qué piensa usted? Bueno, primero aclarar que no es obligatoria, que en realidad en nuestro ministerio existe una Comisión Nacional Asesora de Vacunas, que está conformada por expertos en el tema que vienen del mundo de la academia y de las sociedades científicas, que incluso esta vacuna ha tenido un trayecto que pasó primeramente siendo ofrecida a ser recomendada y la Comisión Nacional Asesora pone en discusión que sea obligatoria, pero para eso tiene que hacer otros pasos. Pero en estos momentos no estamos discutiendo la obligatoriedad porque sigue siendo recomendada por el ministerio y el hecho de ir a las escuelas no hace que esta vacuna sea obligatoria, al contrario, digo, mantenemos ese aspecto de recomendación y además incluso vacunamos a niñas que tengan la autorización obviamente firmada por los adultos responsables y supongo que con el consentimiento y con la discusión en casa con ellas que sean quienes tienen que también estar informadas de contra qué protege y por qué damos la vacuna. Bien, ¿usted cree que la comunidad científica saldó el debate y hoy está en manos de otros movimientos, desde padres o feministas o lo que fuere? Pero, ¿cree que la comunidad científica saldó el tema? ¿No falta en realidad lo que tiempo, de nosotros verdad, tenemos para poder comprobar los posibles efectos adversos que remitan o no a la asociación con la vacuna? ¿No le falta un poco más de tiempo? Esta vacuna se viene implementando en el mundo hace 10 años. Si ustedes ven la trayectoria de otras vacunas, hace 10 años. Hace más de una década que se viene dando esta vacuna HPV a nivel mundial. Si ustedes ven otras vacunas, ya cuando tenían una década de llevarla y de transitar, ya estaban bastantes años de demostración y de estudios científicos. La comunidad científica nunca salda un tema, Victoria. O sea, los temas referentes a la salud siempre siguen siendo motivos de discusión y motivos de avances tecnológicos y de nuevas evidencias con respecto, ¿no?, a tratamientos. Como tratábamos una enfermedad antes no es lo mismo que como la tratamos ahora. Las bacterias generan resistencia que antes no generaban. O sea que yo, como parte incluso de la comunidad científica y como docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, te puedo decir que no hay temas agotados dentro de la medicina y que siempre ese bichito de querer seguir discutiendo los temas está presente. Lo que hay es mucha evidencia y evidencia rigurosa, ¿no? Evidencia demostrable, evidencia para mostrar del espectro de seguridad que tiene esta vacuna, de los registros de efectos adversos que hay esta vacuna y de lo que protege con esta vacuna, porque capaz que la mirada no está siendo bien clara o capaz que nosotros no somos claros al informar que esta vacuna protege contra la infección por el virus del papiloma humano. Ese virus del papiloma humano, que tiene muchos serotipos, pero que el 16 y el 18 se asocian con cáncer del cuello uterino, produce, antes de producir el cáncer, lesiones preneoplásicas. Se necesita tiempo de esta vacuna para demostrar el efecto, la implicancia que puede tener con el cáncer, pero sí ya hay años para decir que esta vacuna ha disminuido las lesiones preneoplásicas. En esos 2 grados. En esos dos serotipos. O sea, la vacuna que damos nosotros son de 4 serotipos, sí. 6, 11, 16 y 18. El 6 y el 11 produce otro tipo de lesiones, verrugas, condilomas acuminados, y el 16 y el 18 es el que se asocia con cáncer, con el 70% de los cánceres que hay en el mundo, producidos, ¿no?, de cáncer de cuello uterino, estamos hablando. Y hay una demostración que muestra una efectividad del 70% para la prevención de infección por HPV que determina las lesiones preneoplásicas. Nosotros siempre lo que decimos es, nunca los temas están saldados, pero sí las puertas de este ministerio están abiertas y podemos discutir con esta evidencia científica, con todas las personas que además tengan sus dudas o que opinan diferente a nosotros, porque lo que se trata es de generar una construcción colectiva, además, ¿no? Claro. Una última pregunta, doctora. Cuando usted habla de esas dos serotipos concretos que son los que pueden evolucionar eventualmente en cáncer de cuello uterino, el 18 y el 16. Bien, ¿estos dos son prevalentes en este país? Porque habla del mundo y sí, tienen lugar en este país. Sí, hay versiones que también dicen que no, pero son los que se asocian 70% al cáncer que está 16 y 18. Hay otros, de hecho se está discutiendo a nivel mundial ya una vacuna no navalente con 9 serotipos que alcanzarían el 90% de las cepas que son productoras de cáncer. Ahora tenemos estas 4, 70%. Bien. ¿Cuándo llegaría esa la nenavalente? ¿Cuándo llegaría?
No, esa todavía Uruguay no la tiene, pero es como cuando teníamos la del neumococo y teníamos antes que era 11 valente y ahora tenemos 13 valente. A la medida que se van mejorando las vacunas, bueno, mejor. Nosotros no teníamos esta vacuna, ahora las niñas lo tienen. Bien. Y bueno, y si se van mejorando las vacunas que tenemos, bueno, serán incluidas y cambiadas, ¿no? Doctora Tania, muchas gracias a las dos. Muchas gracias, Victoria. Gracias, Victoria. Bien. La mirada desde no voy a decir comunidad científica porque la propia doctora dice, acá los temas no se agotan nunca, siempre hay debate, discusión, posibilidad de análisis, ¿no? Pero al menos oficial, ¿no? Una reflexión de cada uno antes de hacer la pausa, después introducimos en el debate. Lilian, ¿desde qué lugar planteas la objeción con esta vacuna? Y desde la salud sexual y la salud reproductiva y fundamentalmente de políticas públicas basadas en garantizar y asegurar derechos. Esta es una vacuna que poco se habla, pero que tiene que ver con una infección de transmisión sexual. Estamos hablando de una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. Esto es lo que más nos debería preocupar del virus del papiloma humano y resulta que de eso casi no hablamos. En lo que tiene que ver con la prevención del cáncer, como lo decía la doctora, es una vacuna en fase de experimentación. Las niñas vacunadas cuando lleguen a la edad de 40 años podrá demostrarse si la incidencia de cáncer de cuello uterino redujo o no redujo. Pero además otra cosa muy preocupante con relación a esta vacuna es que esta vacuna, a diferencia de la antituberculosis, esta vacuna no te inocula para que vos puedas después desprotegerte en las relaciones sexuales. Bueno, si tú te vacunas... No entiendo, justamente, si es una vacuna que previene el HPV, en ningún lado previene dice... la circulación de estas cepas, como lo has dicho. Pero en ningún lado dice que no tenés que cuidarte más. ¿Por qué atenta contra los derechos de la salud sexual? Porque la lógica, porque la estamos asociando con todas las vacunas. Y esta funciona distinto. Esta funciona con la prevención de un virus que se transmite sexualmente. Y si por lo tanto, tanto a varones como a mujeres, no incentivamos el uso de los condones en las relaciones sexuales, tanto femenino como masculino, no estarán protegidas ni contra esta infección, ni con ninguna otra. Está clarísimo, pero es incompatible. Además, ¿para qué quiero terminar? Si además no incentivamos la detección precoz de las lesiones a través del Papa Nicolau, tampoco vas a tener garantías absolutas con la vacuna. Y tercero, lo que no se entiende y nadie ha explicado, ni sociedades científicas ni nada, es que no estamos ante ningún caso de emergencia sobre la incidencia de cáncer de cuello uterino en nuestro país. Es más, está reduciendo la incidencia de cáncer de cuello uterino por otras medidas que tendríamos que analizarlas, que no es la vacuna, porque recién tiene en Uruguay muy pocos años de incidencia y la inoculación ha sido muy baja. Para pasar raya, que no es una vacuna que de alguna manera va a inmunizarnos de relaciones sexuales no responsables o sin protección. No, protegidas, ¿no? Sí, claro. Está clarísimo. No, no está dicho. Fíjate que no lo dicen en ningún lado. No, y por eso estamos hablando un poco de también No, pero estamos hablando de esta medida. De esta medida de salir a las escuelas. Y esto no es un dato menor. Vos salís a las escuelas a vacunar. Primero en países donde sus sistemas de salud son absolutamente precarios y donde las escuelas es tu única institucionalidad para llegar a la gente. No es el caso de Uruguay, donde tenemos un casi 100% de cobertura de salud y además disponibilidad de vacunas gratuitas en público y privado. O sea, ir a las escuelas... Primero, ¿es eso lo que en realidad planteás? Y porque la escuela no es un lugar para esto. No, en eso hasta el propio Brioso creo que está de acuerdo. Pero, o sea, ¿pero por qué entonces salimos a las escuelas? No demos el acto como un hecho banal. Bien, pero al margen del lugar donde se vacuna, quiero entender las razones para que todos también entiendan y podamos todos usar información para tomar la decisión correcta. Hoy no es obligatoria, bueno, informémonos para saber si se la damos o no a nuestros hijos. Que no te deja inmunizada, está claro, para lo que puede ser cualquier transmisión del virus por relaciones sexuales sin protección. Eso está clarísimo. No sé, lo que no significa... enfaticemos. Lo enfatizamos, pero igual no se me hace por qué no dármela.
No, nosotros Me queda no estamos claro, diciendo, pero no me a la ver, doy. ¿Por qué MISU una no cosa o dice la otra? No darla. Ah. Lo que MISU dice es, no se puede decir que no es obligatoria, pero actuar como si se fuera. Ah, y ahí es donde la escuela No te se parece puede hacer que... trampas al solitario. Bien, entendí No el se punto. puede decir, no pido consentimiento informado porque la hago recomendable, pero después voy a las escuelas y en su primer momento lo ponen en la plataforma Gurí, en la que uno inscribe a sus niños, Sí. como algo que controlan las autoridades de educación, que los padres no podían modificar y daba por defecto que autorizabas dar la vacuna. No, ¿entendés? El cambio, no se puede actuar como si defendieras derechos, pero en los hechos no los garantizas. Bien, yo debo decir que a donde van mis hijos a mí me escribió la dirección y me consulta. Pero no está garantizado porque solo lo modifica la autoridad. Tenemos una cantidad de padres diciendo, Bien. yo no sabía que estaba en la plataforma Gurí Bien. y que no podía modificarlo. Hacemos una pausa y escuchamos cuál es la duda y las inquietudes de los padres. ¿Les parece? Ya venimos.